Amigos, quiero tener una pequeña reflexión en esto que les voy a decir. Sé que esta parte del video debería de estar al final, pero yo decidí ponerla delante porque quiero que este mensaje llegue. Porque si lo pongo al final no va a llegar. No todo el mundo ve el final del video. Pero al principio, por suerte o por desgracia, hay que verlo. Y por eso que quiero que este mensaje llegue. Resulta que llevamos tiempo escuchando lo mismo, que en Cuba hay bloqueo, que la situación está mala por el bloqueo y demás. Sí, puede ser que la situación está mala por el bloqueo. Pero también uno tiene que ser capaz de admitir cuando uno no es lo suficientemente capaz de desarrollar una idea o un plan o trazarse un objetivo y poderlo cumplir. Uno como persona que razona tiene que decir, esto yo no lo puedo hacer, mis capacidades llegan hasta aquí. O decir, estoy haciendo algo mal que no me está llevando a cumplir los objetivos que me estoy trazando al día, al mes, al año, tras una década, el tiempo que uno estime conveniente. Pero evidentemente en nuestra Cuba está sucediendo algo que cada vez vamos a peor. Y entiendo yo que puede ser que sí, que exista un bloqueo, pero la ineficacia de nuestro gobierno es la realidad de todo. Porque no puede ser que cada año, sí, ya cumplimos los objetivos que teníamos trazados, sobrecumplimos el plan, la meta X que nos trazamos se logró realizar y cada año estamos a peor. Cada año somos menos los cubanos. Antes éramos 11 millones, ahora somos 10 millones. Cada año tenemos menos luz para menos personas. Cada año tenemos menos comida para menos personas. Cada año tenemos más necesidades para menos personas. Entonces, no puede ser que todo se lo achaquemos al bloqueo, porque hay cosas que son nuestras, hay cosas que sí, que puede existir un bloqueo y lo que sea, pero hay cosas que nosotros como país, tenemos que cumplirlas sí o sí. O sencillamente, los que nos dirigen, dar un paso al costado y decir, no, nosotros no podemos. O vamos a cambiar las ideas, vamos a buscar otras alternativas, porque en verdad cada año vamos hacia atrás y no puede ser que nosotros, el pueblo, tengamos que pagar por la negligencia o la ineficacia de un gobierno, que al final el pueblo es quien lo paga. Aquí se fue desde las 8 de la mañana, van a ser las 5 de la tarde y no aparece la luz en ninguna parte. Se dice que es una planta, se dice que esto, se dice lo otro. Bueno. Porque el gobierno, como gobierno al fin, siempre estará bien, nunca sentirá los embates que siente el pueblo, como tal, los cubanos de a pie, nunca lo siente. Entonces, hay que usar un poquito la cabeza y ver cómo uno trata de salir adelante, pero salir adelante con sus propios medios, no echándole la culpa al otro, porque es que el otro siempre no tiene culpa. O puede ser que el otro tenga culpa, pero siempre la mayor cantidad de ineficacia queda de parte nuestra. Estamos sin corriente hace 4 días. El pan hay que venirlo a buscar porque la panadería está rota. Lo traen de otro lado. Son millones y millones de problemas que tenemos y ninguno se resuelve. En que no sabemos enfrentar las cosas o nos enfrascamos tanto en una idea y no vemos al costado que al final tenemos que sí, dar nuestro brazo a torcer o cambiar nuestra idea, la que sea hay que cambiarla. Como bien dice el concepto de revolución, cambiar todo lo que deba ser cambiado. Pues bueno, hay que cambiar todo lo que deba ser cambiado. La idea, la que sea, hay que cambiarla. Porque no se puede mantener algo que no se aguanta. Realmente el pueblo no aguanta. No podemos achacarle que salió no sé quién a sonar y se comportaron mal. Sí, esas personas se pueden haber comportado mal, pero también hay un ente que hace que esa persona reaccione mal, porque no siempre es culpa de esa persona. Porque en el momento en que
hay apagón, hay hambre, hay todas las necesidades que hay en este país. Hay personas que se desesperan también. Todos nos reaccionamos iguales de quedarnos sentados o salir a pelear las cosas, pero normales, ¿no? Hay quien haciendo las cosas bien o haciendo las cosas mal tiene otro tipo de reacción ante cualquier otro tipo de dificultad. Y no, que si lo están guiando desde el exterior. No, no, no. Aquí hay gente que piensa. Aquí hay gente que no necesita que nadie te guíe del exterior. Sí, para eso se le da educación al pueblo cubano y se le ha dado durante tantísimos años educación al pueblo cubano. Pero esa misma educación hay que también aplicarla para uno tener en cuenta y saber en el momento en el que está haciendo las cosas mal. Ojalá y no se tergiversen mis palabras o las tomen como las quieran tomar, pero esa es la verdad. Esto es como unos Juegos Olímpicos. Tú sabes que vienen cada 4 años. ¿Por qué lo comparo con unos Juegos Olímpicos? Porque en Cuba tú sabes que este mes viene un problema, el mes que viene otro problema, y cada cierto tiempo viene el mismo problema, que puede ser el de la corriente, cuando no es el del agua, cuando no es el de la comida. Tuve que botar una olla de frijoles negros por cuenta de la corriente que se echó a perder. Tuve que botar pollo que tenía abajo, cocinado. Tuve que también botarlo. Y como vienes viendo, el congelador que está descongelado, que ya se ha echado a perder ya casi toda la comida. Que la comida que nos dan al mes, no, disculpa, porque los cubanos tenemos la mala costumbre en la forma de expresarnos en que todos decimos la comida que nos dan. No, la comida que compramos, que nos venden. Tras la libreta de racionamiento o la libreta de los alimentos, como quieran decir. Siempre sucede lo mismo, es un ciclo que se repite. Es evidentemente un ciclo repetitivo. No hay comida. Nos pasamos un tiempo que si la comida llega el último día del mes, o se suspende el aceite, o se suspende huevos, o lo que sea, no hay comida. No hay comida. Para nadie es un secreto de que Cuba, tal vez la mayor dolencia que tenga como país es el problema de la comida. Y el segundo, el de la electricidad, que nos viene chocando desde que yo tengo uso de razón. El problema de la electricidad en Cuba es duro y difícil. Yo nací en pleno periodo especial, años 90, y desde que yo tengo uso de razón en Cuba se va la corriente. Y no puede ser que año tras año sigamos en lo mismo y para atrás. Porque esta crisis de pasarnos casi 4 días, faltaron solo 15 minutos, ¿sí? 15 minutos para 4 días sin corriente. No puede ser. Solo decir que ojalá y todo mejore, y ojalá y se le alumbre el bombillo a alguien, a quien sea, de nuestros dirigentes, y digan, es que evidentemente tenemos que cambiar cosas y no podemos siempre estar esperando de la solidaridad de un pueblo vecino que sí, que son solidarios, que puede ser que sea China un día, puede ser que sea Rusia, puede ser que sea Venezuela, México, el país que sea. Pero yo siento que cada vez que tienen una solidaridad con nosotros es como que nos achantamos, porque se resolvió el problema y entonces vamos a esperar a que vuelva otro problema para ver quién nos ayuda. No, porque en algún momento el país amigo, el solidario, va a decir no, se va a cansar y va a decir, es que no, es que siempre yo tengo que acudir. Y nosotros tenemos que tener el orgullo ese de nosotros como país podemos salir adelante. Si nosotros aquí creamos profesionales que supuestamente salen al mundo a comerse el mundo y ayudar a todos los pueblos por ahí, nosotros tenemos que ser capaces de crear profesionales que puedan mantener este país por lo menos en la media. Por lo menos en la media. De que si necesitamos algo, está bien. Pero es que necesitamos algo, no es que necesitamos todo. No es que estamos como un niño chiquito esperando a que nos pongan las cosas en la boca, porque es que no.
Y sé que este video será totalmente impopular en el sentido de que lo verán pocas personas porque no estoy mostrando la realidad del país, solo estoy reflexionando aquí a solas, pero también con ustedes porque quiero que me dejen en los comentarios qué ustedes creen de esto. No puede ser que Cuba siempre estemos dependiendo de otros, siempre estemos culpando a otros. No, nosotros como cubanos, como nación, tenemos que ser capaces de nosotros mismos generar todo lo que necesitemos o la inmensa mayoría de las cosas que necesitemos, sea lo que sea, sea lo que sea. Y ojalá y se pueda, porque en verdad cada día vamos más para atrás. La emigración seguirá siendo un factor que golpeará al país, pero ¿por qué? Porque antes decíamos, ¿tenemos futuro en Cuba? Y la reflexión ahora va a ser, ¿tendremos Cuba en el futuro? Porque mientras más gente se va, menos profesionales tendremos. Es que menos profesionales tenemos, al punto de que hace unos días tuve que ir al hospital para atenderme un asunto que tal vez vean en un video posterior que le estaré subiendo, y es que literalmente ese médico va una vez al mes al hospital para atender los pacientes, porque es que tiene tanto trabajo que literalmente no puede estar todas las semanas. Va una sola vez al mes a atender la dolencia que usted tenga en su especialidad y luego nos vemos el mes que viene. No puede ser, los profesionales todos se van porque literalmente como país algo está mal, que no funcionamos. Pero es que no funcionamos en absolutamente nada. Las personas prefieren dejar sus carreras, la que sea, y largarse del país a buscar un futuro en cualquier otro lado por ahí. Y no es un futuro en el que, algún día voy a regresar a Cuba. No. Me voy y no regreso, porque es que no hay futuro. Solo quería decirles eso y desahogarme un poco, porque es que ya llega el momento en que ya uno no aguanta más. No aguanta más mentiras o lo que sea. Uno no aguanta más. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bueno, si estoy aquí, no va a ser que yo vaya preso por decir esto aquí, pero por lo menos dije lo que creo y lo que siento. Chao. Un saludo.